Bienvenidos a este vídeo del tema 4 en el que vamos a hablar sobre planificación de los recursos humanos enfermeros. Veremos un ejemplo en el que vamos a calcular nosotros mismos el número de enfermeras necesarias en una unidad y el número de TKEs necesarios en una unidad. Antes de empezar con el ejemplo, tenemos que controlar diferentes datos que nos los facilitarán antes de realizar nuestros propios cálculos. ¿Cuáles son estos datos que conoceremos? Conoceremos el número de habitantes de la población, las camas que hay en el hospital, el índice de ocupación, que será un porcentaje. También sabremos que el turno de mañana tiene 7 horas, el turno de tarde 7 y el turno de noche 10. De los 365 días que tiene el año y que la hospitalización debe de estar cubierta por diferentes turnos, mañana, tarde y noche, y cubierta por personal de enfermería, 219 días son laborables. Y 219 días los multiplicamos por 7,5, tenemos un total de 1.642,5 horas. Si a este número de 1.642,5 horas le quitamos los días de libre disposición, podemos redondear en 1.530 horas que tienen que cubrir las enfermeras mensualmente en un turno rotatorio. Vamos al primer ejemplo, y en este primer ejemplo sabremos que la población tiene un total de 122.000 habitantes. Estos 122.000 habitantes, más o menos, para que nos hagamos una idea, es una ciudad similar a León, a Cádiz, también, si ponemos un ejemplo de la Comunidad de Madrid, Parla, ¿de acuerdo? Donde en el ejemplo nos viene dado que esta unidad de hospitalización tiene 42 camas. El índice de ocupación constante es de 85%. Lo primero que tendremos que calcular aquí son las estancias producidas al año. Esto se calcula multiplicando las camas que tiene el hospital por la ocupación. 42 camas por la ocupación, que era 85%, lo pasamos a un número entero, así tenemos 36 camas ocupadas de las 42. También hay diferentes datos que tenemos que saber y tenemos que controlar, no nos los van a dar en los propios enunciados de los ejercicios, ¿vale? Y es que el turno rotatorio, como hemos dicho, tiene 1.530 horas, también que las horas que se le dedica al paciente según los estándares son 3 horas, en medicina interna, en cirugía, al final el tiempo que se dedica al paciente son 3 horas, es un estándar. La relación enfermera-TKE suele ser de un 60% enfermería, un 40% TKE, y la distribución del turno es en turno de mañana un 50% del personal, en turno de tarde un 30% y en turno de noche un 20%. Vamos a calcular ahora las horas totales de enfermería. Esto lo calcularíamos con las estancias producidas al año, la ocupación del paciente día, que nos ha salido antes, que era 36, por las horas que le dedicamos al paciente, que hemos dicho que son 3, esas horas que le dedicamos al paciente según los estándares. De esa manera, 36 por 3 horas, tenemos un total de 108 horas. Ahora, esas 108 horas tenemos que ver cuáles se las dedica enfermería y cuáles TKEs. De esta manera, para comprobar horas día enfermera, estas 108 horas las multiplicamos por el 60% de relación enfermera-TKE, que en enfermería es un 60%, lo pasamos a un número entero y así tendríamos 108 por 0,60, lo que nos da 64,8. Horas día necesitaremos para nuestra unidad en enfermería. Vamos ahora a calcular horas día TKE. Horas totales, esas 108 por el 40% que teníamos de relación enfermera TKE, relación TKE realmente, ¿vale? Entonces 108 por 0,40 nos da 43,2. ¿Cómo repartimos ahora esas horas en los diferentes turnos en un día? Por ejemplo, en un día tenemos un turno de mañana, un turno de tarde y un turno de noche. Pues vamos ahora con las enfermeras y necesitaremos ese dato que nos ha salido de horas día enfermera. 64,8 por el 50% de distribución que teníamos de enfermeras en la mañana, que va a ser por 0,50 entre 7 horas del turno, lo que nos da un total de 4,6, que si redondeamos necesitaríamos en la mañana 5 enfermeras.
En la tarde lo calculamos igual, pero en vez de un 50% necesitaremos un 30% por 0,30 y nos da un total de 2,7. 3 enfermeras. Y en turno de noche varía la fórmula, porque vamos a utilizar el 64,8 por el 0,20 del 20% entre 10 horas, que 10 horas son las que tiene un turno de noche, multiplicado por 2, que es para reforzar el turno de la noche, en este caso, por el plus de nocturnidad. Así tenemos 2,59. 2 enfermeras nos harían falta en la noche. Si nos vamos ahora a calcular cuántos TKs nos harían falta en la mañana, en la tarde y en la noche, tendríamos que TKs en turno de mañana vamos a coger la cifra que nos ha salido antes de 43,2. 43,2 por 0,5 del 50% entre 7 nos da 3 TKs. En el turno de tarde 43,2 por 0,30 del 30% de la ocupación. Entre 7 nos da 1,85 que lo redondeamos a 2 TKs. Y en la noche 2 TKs. Vamos ahora con las horas totales de la enfermería, que nos habían salido, que eran 64,8. 64,8 por 365 días tenemos que necesitaremos 23.652 horas al año de enfermeras. Con los datos que tenemos antes, 5 enfermeras en turno de mañana, 3 enfermeras en turno de tarde y 2 en turno de noche, tenemos 11 enfermeras. 11 enfermeras nos haría falta en nuestro equipo. Pero, ¿qué pasa con las libranzas? Tenemos que calcular ahora, porque nos hacen falta 11 enfermeras para cubrir diariamente, mañana, tarde y noche, pero a esas enfermeras hay que darles libranzas, con lo cual necesitamos más enfermeras para cubrir esas libranzas. Así, esas 11 enfermeras lo multiplicamos por las horas que mensualmente es lo que trabaja una enfermera, y esas 11 enfermeras por 1.530 nos da 16.830. Si esto lo restamos a la cifra de antes, nos da 6.822 horas. Esas horas no tendríamos enfermeras. De esa manera lo dividimos por 1.530, que es el turno, las horas mensuales de un turno, y nos da 4,45 enfermeras. Así, el resultado es que nos harían falta 11 enfermeras, que ya las hemos calculado, y nos haría también falta 4 enfermeras más para cubrir las libranzas. De esta manera el equipo estaría compuesto por 15 enfermeras.